El canciller Marcelo Ebrard hoy publicó una carta en respuesta a un libro que escribió Mike Pompeo. Pompeo hace un recuento de una reunión de Marcelo Ebrard en la Casa Blanca con Donald Trump. Acordó con Estados Unidos un acuerdo migratorio de manera obscura y sin que se hiciera público. Ebrard alega que toda la información de las conversaciones bilaterales, que México nunca ha aceptado ningún tipo de acuerdo migratorio, en esta parte en la que se ha intentado convertir a México en una tercera frontera. Ciertamente Ebrard pues, no desmiente del todo, ¿no? Y con eso, reitero, no le doy la razón a Pompeo, pero dice, a ver, o sea, si hubo una conversación, esto fue el acuerdo, así se dijo, creo que Ebrard tiene todos los puntos sobre la mesa para demostrar que pues no fue un agachón o como sea que lo quieran poner y definir en el libro. Punch. Ajá. Nacen colectivos. Está conformado por personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida Ochoa, el senador Dante Delgado, y para mí esto es un reflejo más otra vez de la poca utilidad que tienen los partidos para la ciudadanía. Hay que esperar a la presentación, vamos a ver qué convocatoria tiene. Yo lo que puedo augurar es que van a tener reuniones con la oposición y pues sí, todo bien y vamos a tomar en cuenta. No va a pasar absolutamente nada. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. ¡Qué maravilla jueves! Y frente a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Jueves 26 de enero. Todo el día. Del año 2023. Sí, señor. ¿Cómo estás, Ponch? Muy bien, ¿y Qué tú? gusto. Igual. Terminando ya casi la semana. Me fin. preguntabas fuera de micrófono si iba a ir a RBD. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a RBD? Yo no. Ni No voy a ningún concierto. Te vale quesadilla. Pues sí, la verdad sí. No te gusta RBD. En la fiesta sí. No fuiste generación RBD. O sea, sí, pero no me gustaba, entonces no sé si ¿Te soy sabes generación. 5 canciones de RBD? En la fiesta sí. 5, no más. Yo creo que 3, pero sí. 3. Las demás las guacha. 5 minutos. Ajá, esa yo creo que es la que más me sé. RBD. Ajá. Bueno, Rebelde. Sí. Hay más. Pero qué locura porque las redes están incendiadas con Ticketmaster. Sí. Le están mentando la madre bien y sabroso a Ticketmaster. Para variar. Hay mucha demanda, pero Pues también sí. ya tiene muy mala fama Ticketmaster después de lo de Bad Bunny. Y también este tema de la reventa, en el que también hay muchas personas adentro de la empresa que sacan su negocio por fuera. Uh-huh. Y la gran pregunta que siempre todo el mundo se ha hecho, de pronto, ¿cómo puede ser que los revendedores tengan 50, 100, 200 boletos? ¿De dónde los sacan? ¿Cómo los sacan? ¿Cómo los ven? Entonces la gente está muy enojada. Muy pocas personas han podido comprar boletos. Abrieron otra fecha para RBD en el Foro Sol. Es hasta diciembre, creo. Pero pues, Falta un año. así una está la locura. emoción. Es una locura. O sea, si a ti te regalan boletos no de revendedor, ¿irías? Sí, si me regalan boletos voy. O sea, sí te gusta, pues, ¿no? O sea, si eres fan. No soy fan, Ajá. pero sí me gusta. Ok. En la vida me formaría en la fila virtual de Ticketmaster para comprarlo. No Estoy de los acuerdo. compraría en preventa. Ajá. Pero sí, a ver, para irme a echar 4 cervezas y cantar las canciones está bien. Pues ahí está. O 6. Si hay una señorita que quiere invitar a Juan Pablo de Leo al concierto. Por favor, ¿no? si alguien necesita un date para De- ir al De concierto. platino para arriba, ¿no? Sí. O sea, general. ¿no? General no, por favor, no. Asientos Ajá. numerados. Exacto. De en medio para adelante. Ándale. O palco en su defecto. Palco también sin No te pones ningún tan problema difícil. puedo ir. Qué locura, ¿eh? Sí. No, y la verdad es que sí es un grupo. Además, una de las cosas que me parecen maravillosas que sale de una telenovela, ¿no? O sea, digamos, es un producto pues muy bien hecho, ¿no? O sea, creo que son chavos bien talentosos, o ya señores y señoras, pero pues que sí marcaron varias generaciones, porque es la tuya y la mía, digamos que ya estamos cerca de los 40, pero estoy viendo a chavitas de 25, menos de 30 años, igual de emocionadas, ¿no? Y no sabes la locura que es en Brasil, por ejemplo. Claro, sí es cierto. Yo creo que van a ir a Brasil. No he visto bien. O sea, tendrían que... Van a empezar en Estados Unidos Ajá. a mediados de año y de ahí se van a mover para acá. Imagínate. Yo diría que tienen que ir a Brasil. Sí, En Brasil son una locura. Y De Anaí acuerdo. en Brasil es una virgen. sí. Y creo que también Dulce María. Sacaron el remake RBD En Netflix, ¿eh? en Netflix. ¿Y? Yo lo vi. ¿Y? Me da pena decirlo, pero yo lo vi. Es que no hagan eso ya. O Pero sea, creo que no le fue mal, ¿eh? Pues no, pero pues es como... No sé, o sea...
El Elite Way School. Sí, así. ¿Pero así se llamaba el remake? No, se llamaba RBD. ¿El remake? Ajá, el remake. Y la escuela era el Elite Way Sí, School, pero ¿no? este era un internado. Ah, Y en Rebelde era escuela normal, ¿no? sí. Que además me da mucha risa porque todas estas historias como que mezclan en la mente de los mexicanos. En como el que- imaginario colectivo. como que las prepas son muy gringas aquí, ¿no? Que tienes casilleros y pues las prepas aquí no son nada de eso, ¿no? Correcto. Sí, es que hay una noción de cómo son, sí, justamente de las teenagers movies, de cómo son las dinámicas y las escuelas y los maestros y las cambios de clases y demás. Ajá. En mi escuela teníamos casilleros, pero estaban todos abollados de candadazos. Por ti. Estoy segurísimo que era Juan Pablo de Leo. Y al pizarrón blanco de plumón, Ajá. también candadazos. Y quedaban como agujeros negros. Por ti. ¿Ven cómo se ríe? Sabe que él fuera culpable. Sí, en algo sí. Pero eran otros tiempos, afortunadamente. Pues mira, y me no- gradué de la prepa. Exacto, a mucha honra. Que eso es lo importante, A diferencia de la mini, ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Y que otros que no hacen tesis y demás. Digo. Yo sí me gradué, señores. Con todo y todo me gradué. Oye, Ponch, ver. escuchábamos una entrevista de Marcelo Ebrard con Joaquín López Dóriga, que me Saludos. parecía muy interesante por el contexto que se viene en Estados Unidos. Hemos hablado mucho, por supuesto, del tema de la política nacional y lo que Ujú. viene en el 23 y en el 24 y la presidencial y, por supuesto, qué es lo más importante para nuestro país. Pero de pronto, parte de lo que decía Marcelo Ebrard, que ahorita les vamos a platicar de dónde viene, es que ya se están también comenzando a mover las aguas en Estados Unidos rumbo al 2024, Sí. con la gran pregunta de si se va a reelegir o no el presidente Joe Biden y quién va a ir por el Partido Republicano. Si va a ser Donald Trump, si va a ser el de Florida, Ron DeSantis, Ujú. si va a ser Greg Abbott. Tienen varios candidatos y tienen varias posibilidades. El tema es que para los republicanos es muy importante que se genere la percepción de que México es un país peligroso. Ujú. Sí lo es, en muchos sentidos. Pero como parte de la retórica que han utilizado desde los tiempos del trumpismo, es fundamental el que se... El que se pueda tomar ventaja del tema migratorio en México, del tema del narcotráfico, del Estado de Derecho, de la democracia, de la institucionalidad y muchos otros temas. Y lo traigo a colación porque el canciller Marcelo Ebrard hoy publicó una carta en respuesta a un libro que escribió Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado durante casi toda la gestión de Donald Trump, porque al final se fue. Pero sí aguantó, ¿no? Aguantó. Bastante más Y que primero tenían a este empresario petrolero, ¿te acuerdas? No me acuerdo su nombre. Sí. Rex algo. otros. Sí, Rex Tiller. Rex Tiller, exactamente. Ujú. Y Mike Pompeo escribió un libro como usualmente sucede en la política norteamericana, una vez que finaliza tu gestión como lo que quiera que haya sido, el libro, bestseller, dinero, contratos y demás. Pero en una parte del libro, Pompeo hace un recuento de una reunión de Marcelo Ebrard en la Casa Blanca con Jared Kushner, con Donald Trump y con el mismo Mike Pompeo, en donde Pompeo recuerda que México acordó con Estados Unidos un acuerdo migratorio, en esta parte de Quédate en México, de manera obscura y sin que se hiciera público. Y ante estas declaraciones y ante lo que escribe Pompeo en el libro, Ebrard publicó esta carta en Twitter en donde desmentía lo que se había escrito en ese momento. Él alega que toda la información de las conversaciones bilaterales se le proporcionan al gobierno federal, se le proporcionan al Congreso de la Unión, al Senado mexicano, que no hay nada oculto, que México nunca ha aceptado ningún tipo de acuerdo migratorio. En esta parte en la que no desde el gobierno de Trump, sino desde antes, se ha intentado convertir a México en una tercera frontera, en un buffer state, como le dicen los gringos, en el sentido de que tú filtras a la migración previa a su llegada a Estados Unidos y tú te responsabilizas de esa migración y tú también asumes el flujo migratorio y el desborde de esa migración de los Estados Unidos a México, que es el caso de Quédate en México, que es el caso de el Título 42, que Brad lo decía, lo han hecho durante muchos años con diferentes nombres, pero el caso es que México nunca ha aceptado un acuerdo migratorio de ese calibre.
Vemos lo que ocurre en la frontera sur con la Guardia Nacional, con los centros de detención migratorios, con los acuerdos ahora de venezolanos, de haitianos, de cubanos, y en esta inevitable y complicada relación que hay, pues sí, claro, México tiene que ceder en ciertas partes porque Estados Unidos cede en ciertas partes, y sin calificarlo como bueno o malo, simplemente así son las relaciones diplomáticas y así son las relaciones internacionales. Cedo por un beneficio propio y por un beneficio en común, Claro. y cada quien saca raja para su país a partir de ese tipo de acuerdos. Lo que decía Ebrard en ese sentido, y regresamos al primer punto, es que él cree que este libro de Pompeo y este tipo de declaraciones son parte de la retórica que está armando y que está preparando de nueva cuenta el expresidente Donald Trump, quien ya anunció públicamente que se va a lanzar de nueva cuenta a la campaña en el 2024, que va a pelear la presidencia primero al interior del Partido Republicano y se le sale competir contra los demócratas. Y por supuesto que para ellos es muy importante esta retórica respecto a la necesidad de construir un muro, porque es la política pública y la política exterior más importante para ellos, el anteponer a México como un peligro en cuanto al tema de los cárteles, de las drogas y también de la migración. Y es un discurso que le sirve mucho. Y me pareció muy interesante lo que planteaba Ebrard y cómo él lo ve y el análisis que hace del por qué escribir esto, que según él no fue así. Incluso dijo, no, yo creo que se confundió porque, a ver, se acuerdan cosas que no necesariamente son públicas, pero así sucede y pasa. Pero él lo ve más como el nuevo principio de una retórica que Trump utilizó muy bien en su momento, que hoy ha cedido ante el gobierno de Joe Biden, pero que eso no implica que esa misma conversación y pensamiento se haya borrado de muchos estadounidenses que precisamente creen que se debe de construir una frontera entre México y Estados Unidos. Termino diciendo, el gobierno de Joe Biden y los demócratas le han quitado el foco al tema migratorio. Para Donald Trump y Pompeo compañía era muy importante tener una agenda única con México, y el tema era la migración, el peligro de la migración y todo lo que eso implica. Nos quitan trabajos, nos cuestan en la seguridad social, etcétera, etcétera. Y los demócratas lo han hecho muy bien dándole la vuelta y poniendo temas en la agenda como la salud pública, como Ucrania, como la inflación y como otros temas que ya no se centran en la migración. Por eso Biden se había negado tanto a visitar la frontera para no ponerle foco al tema migratorio. Y va a ser una batalla en narrativas en la que los republicanos van a intentar a toda costa traer de nueva cuenta la retórica migratoria de muro y de inseguridad, y los demócratas alterar esa agenda para que sea temática en cuanto a lo que refiere a México directamente. Sí, mira, yo creo que es un caso complejo en este momento para Ebrard por la cuestión del 24, y allá en Estados Unidos pues se entiende esa lógica que bien mencionas y que citas al canciller. Creo también que no es la primera vez que lo habíamos visto, porque ya es correcto. El libro de Jared Kushner que le pegaba entre a Peña Nieto y a sus funcionarios, pues ahora sí que quien escribe el libro pues tiene la mano como para poner, pues esto fue lo que pasó, ¿no? También creo yo, sin darle la razón a Pompeo, que sí existe una posibilidad de que en ciertos acuerdos entre países, no digo exactamente pues digamos, se acuerden ciertas cosas que pues a lo mejor discursivamente a la hora de externarlos pues se señale y se argumente de manera distinta. Y es normal. Es normal. Es normal. De un lado de la frontera lo explicas de una manera, de otro lado de la frontera lo explicas de otra manera, pero al final se hace lo mismo, ¿no? A mí también me llamó la atención porque también eso explica mucha de la dinámica que hubo en ese momento en la administración de López Obrador, que supuestamente este acuerdo no se le reveló a la entonces embajadora de México en Estados Unidos, ¿no? Y que sabemos que hay también un choque histórico entre Cancillería y la embajadora Bárcena, pues que fue desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, pero no le estoy dando la razón a Pompeo, solo creo que hay puntos que como que nos cuentan partes de la historia. Ciertamente Ebrard pues no desmiente del todo, ¿no? Y con eso, reitero, no le doy la razón a Pompeo, pero dice, a ver, o sea, si hubo una conversación, esto fue el acuerdo, así se dijo. Creo que Ebrard tiene todos los puntos sobre la mesa para demostrar que pues, no fue un agachón o como sea que lo quieran poner y definir en el libro, ¿no? Creo que es relevante para la dinámica de Estados Unidos.
No sé qué tanto puede influir Pompeo. Algunos columnistas lo leían en estas últimas horas, hasta lo candidatean a él. Yo no estoy seguro si él quiere, ¿no? Pero cuando menos él, digamos, el asunto de llevar a México. Sí, no creo que Pompeo tenga ningún tipo de intención electoral, pero ayudar en la narrativa, vaya. Exactamente. Y sí creo que pues no debe sorprendernos, como ocurre en cada elección estadounidense, que algún sector o alguna parte pues sea, ¿cómo decirlo? Pues use a México, ¿no? O sea, use a México para el canciller lo dice, enemigos. Contrario al afirmado por Pompeo, que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro. Campaña basada en ideas antimexicanas. Presentar a México como un peligro, precisamente. Es lo que sostiene Marcelo Ebrard en esta carta que publicó en redes. Ahora, ¿tú crees que esto le ayude a estar más en la agenda pensando en la lógica del 2024? ¿O le va y le viene? ¿A Marcelo? Ajá. Yo creo que también es una defensa al presidente López Obrador. Sí, ¿no? Porque lo está haciendo muy claro. Como siempre, incluso en la carta afirma que parte del éxito de la política, aquí dice, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que en nuestro caso resultaba de costos incalculables, haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador. Y esa es otra vez esta narrativa, López Obrador diciendo que logró doblar a Trump y Trump diciendo que logró lograr a Donald Trump, cuando a final de cuentas la migración sigue siendo un desastre y va a seguir siendo un desastre, porque más allá de lo que también digan aquí en México y en los Estados Unidos, lo hemos dicho aquí anteriormente, pero la responsabilidad que tienen los propios países centroamericanos con los gobiernos corruptos, con el dinero que han recibido de ayuda de Estados Unidos, a ver, a cambio de lo que sea, y del intervencionismo incluso gringo, no estoy justificando, pero la migración se da por falta de oportunidades. Y habrá quien dice, sí, es que América Latina ha sido explotado históricamente por los Estados Unidos y saquean los recursos y los dejan sin nada, y entonces sí, pero América Latina también tiene una historia de mantener a los gobiernos más corruptos de la historia. Tiene una historia de golpes militares y de gobiernos militares. Y hoy en día uno se preguntaría por qué ante quizá este intervencionismo suave de los Estados Unidos, no pueden prosperar los países y no pueden tener por lo menos gobiernos que no sean corruptos, que garanticen seguridad, que garanticen prosperidad para la población. El presidente López Obrador, por ejemplo, sigue insistiendo en un tema económico. Inviertan en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica, inviertan en los programas sociales. Bueno, eso también se ha venido haciendo y eso tampoco ha sido la solución. No. Precisamente porque ve a países como Nicaragua, ve a países como Venezuela, ve a países como Cuba, que constantemente se aprovechan precisamente o de esa ayuda o de esos recursos, y mientras eso no suceda, la migración no va a parar. Y México ha tenido que vivir con las consecuencias, Estados Unidos tienen que vivir con las consecuencias, pero estamos atendiendo lo que provocan esas causas profundas de las cuales no se habla mucho. Pues sí, o sea, creo que el asunto migratorio es que también es un poco cómo se ve de este lado y cómo se ve de allá, ¿no? Al final es el mismo problema, pero claro que se puede entender de manera muy distinta. Ciertamente, con la administración Biden, aunque yo siento que con Obama se daba más ese entendimiento, era de esto es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Es un tema tanto de ustedes como nuestro, pero sí creo que, pues dada la lógica electoral y la lógica post-Trump y ahora que viene de regreso, o eso parece, pues va a ser un tema central en donde se genera animadversión, es un tema de conflicto, pues, ¿no? Y no... Pues, y que no tiene solución, pues y no, por eso genera conflicto. Pues no, o sea, esa es un poco la realidad, ¿no? O sea, no hay una solución mágica, desafortunadamente, y pues mientras más siga habiendo problemas económicos y sociales en los países de la región, pues no, va a seguir habiendo migración. Ahí está lo sucedido hoy con Ebrard y con Pompeo en las redes y en el libro. Para más información consulten Político MX.
Punch. Ajá. Nacen colectivos. Sí. Nacen propuestas. Sí. Nacen agendas. Sí. Nacen plataformas. Sí. Nacen movimientos. Sí. Colectivo por México. Grupo conformado por políticos, académicos e intelectuales de distintos signos políticos que convergen en una sola idea: sentar y definir las bases mínimas y urgentes sobre las que debe construirse un nuevo proyecto de país. Una especie de programa y plan de acción para cualquier candidato o aspirante a la presidencia de la República en 2024. Este movimiento, este colectivo, Pues Colectivo por México, está conformado por personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, como Francisco Barnés Castro, el exrector de la UNAM, Francisco Labastida Ochoa, el ex candidato del PRI en el 2000 a la presidencia, el senador Dante Delgado, líder de MC, el ex rector de la UNAM, ex secretario de Salud José Narro, el constitucionalista Diego Valadez, la doctora Clara Hussitman, el abogado y analista Luis Farías Mackey, entre otros personajes, conforman este grupo que se define como apartidista y aclara que no busca promover o apoyar ningún candidato o proyecto político, sino aportar una visión de país y un programa puntual que busque soluciones y salidas a los problemas más urgentes. Es un documento de 50 cuartillas que se va a presentar el próximo lunes en el Poliforum Cultural Siqueiros, este colectivo por México que señala una falta de gobernabilidad que hoy existe en el país. Es un documento que se divide en 10 temas, cada uno con subtemas. Un México en paz y con desarrollo, concordia y democracia, seguridad, legalidad, justicia, gobernabilidad y democracia, seguridad nacional, igualdad y calidad de vida, salud, educación y cultura, prosperidad, ¿no? Empleo, luego medio ambiente, globalización y medio ambiente, y por ahí van los temas. Dice que la polarización en México debe cesar, México debe ser solo uno y plural, convocan al reencuentro en la pluralidad, reconociendo nuestros distintos puntos de vista, nuestros diferentes problemas y soluciones, y enfrentar los problemas y desafíos con paz y concordia, con los mecanismos de la democracia, un país franco, de progreso, en el que se viva mejor, con justicia y bienestar. Pero si lo ves, sí es un documento en contra del presidente López Obrador. No es un documento apartidista. Cuando menos de cómo tiene al país, ¿no? No es un documento apartidista, habla del tema de las vacunas, habla del tema del poder de un solo hombre, sí, la independencia del poder judicial, la independencia del legislativo, y es un colectivo que está incómodo con lo que está sucediendo en el país a partir de la presidencia de López Obrador, y para mí esto es un reflejo más otra vez de la poca utilidad que tienen los partidos para la ciudadanía, cómo los partidos políticos también han alienado a sus propios integrantes que no tienen espacios de discusión y de debate y de propuesta, y de pronto este rompimiento que ha tenido México en su otra parte, digamos en la parte de la oposición, en la que hay muchos movimientos ciudadanos, hay muchas plataformas, hay muchas propuestas. Platicamos aquí de esa que presentaron una de los 5 grupos ciudadanos, o sí, no sé sí, qué tal. Ahí tal. También en el Poliforum. Y todos dicen lo mismo: no queremos el poder, no queremos apoyar a nadie, simplemente queremos plantear una agenda, preguntarle a la gente qué quiere, los problemas que tenemos en el país, el diagnóstico. A ver, al ingeniero Cárdenas lo respeto mucho y es un hombre muy respetado en nuestro país, con una historia política extraordinaria y con un legado también fuera de serie, que comenzó con un apoyo al presidente López Obrador, pero que poco a poco también se ha venido distanciando de las acciones y decisiones que han tomado. Pero de pronto ves a Francisco Labastida, ves a Dante Delgado, ves a José Narro, no sé, ciertos personajes que están muy ligados a la política tradicional, a una política también arcaica, que hacen planteamientos que son válidos, que tienen el derecho como ciudadanos, pero en donde las voces en nuestro país no están encontrando espacios para dialogar y para debatir el diagnóstico de los requerimientos que tiene México rumbo al 24 y a mediano plazo también. Sí, mira, o sea, tengo que revisar el documento de lo que estuvimos leyendo. Que lo publicó Salvador García Soto. Exactamente. Me parece pues, que son diagnósticos correctos, ¿no? No son nuevos, pero son correctos. Clara Hussitman es una de las grandes especialistas en temas de política social. Mis respetos para ella y para todos los otros nombres que mencionaste. ¿Para Dante? Pues sí. Sí, digo, pues sí, pero o sea, la verdad es que sí, ¿no?
Que nos debe una información, por cierto. Pero luego se la vamos a conseguir. Pero bueno, ya. A ver, yo lo que digo conectando con yo lo vería de otra manera, ¿no? Cada elección yo me acuerdo que siempre hay un grupo de ciudadanos que presentan y vamos a hacer una agenda para quien quede como candidato y si desea tomarla y vamos a tener diálogo. O sea, y no, de verdad no estoy demeritando, me parece que son de las mentes más brillantes que hay en México, ¿no? ¿El ingeniero? El ingeniero. O del colectivo, no, dices. el colectivo, unas más, otras menos, ahí ya no lo voy a estar quemando, ¿no? Pero, a ver, vamos a poner este escenario, imagínense a Lalito Moreno, sentarse, ¿no? Y va a decir, sí, pero por favor, voy a tomar su agenda, ¿no? Y la voy a hacer propia y con mi programa de gobierno. Y al Marco Cortés, ¿no? Sí, va. O sea, todo el diagnóstico correctísimo, ¿no? Lo va a hacer propio, ¿no? Y a don Jesús Zambrano, ¿no? Igual, sí, pues sí, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que dije mucho con los tonos, pero claro, básicamente claro. No hay manera de que se dialogue. Ni con Morena, manera. Ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, ni con MC. Y tiene razón en decir, los partidos políticos han fallado porque están ensimismados desde hace décadas. No representan. Y no representan. Pero además de eso, en este momento, sobre todo los de la Alianza, pero igual Morena, están cerrados. O sea, tienen una barrera impenetrable, ¿no? De cualquier otra voz que dice, oye, igual ya estaría bueno si nos dejas participar. Ni de los mismos priistas, ni de los mismos panistas. Solo los que están... Y en Morena hay una sola voz. Bailando igual que el que va dirigiendo, ¿no? Independientemente del partido político que estemos diciendo. Entonces, creo que es muy difícil. Hay que esperar a la presentación. Vamos a ver qué convocatoria tiene. Yo lo que puedo augurar es que van a tener reuniones con la oposición y pues sí, todo bien y vamos a tomar en cuenta. Y la foto y entonces pues vamos a estar todos los medios difundiéndolo. No va a pasar absolutamente nada. Van a recorrer el país, ¿eh? Creo que está muy bien, reitero, me parece que son de las mentes más brillantes en el país, con más experiencia política. A mí me gustaría verles activos en política, ¿no? Varios de ellos sí lo están, Narro, Dante, ¿no? Pero pues si no hay un punto de diálogo ni de cómo entrarle, pues está muy difícil. ¿Es cuánto? El lunes lo vamos a saber, lo vamos a ver. Seguramente el lunes platicaremos más a fondo. Esto, como decíamos, es parte de un artículo que publica hoy Salvador, adelantando la información de qué va, de lo que viene. Y como siempre, revisar también las intenciones, el financiamiento y todo lo que hay detrás. Hay movimientos honestos, hay colectivos honestos, hay otros que tienen ciertos intereses. Pero la realidad es que cada quien está jalando para su lado y nadie ve cómo, en todos los sentidos, y en todos los partidos políticos, desde el gobierno hasta el partido más pequeño en este país, no hay, a ver, el diagnóstico del país ya lo tenemos todos, como decías, pues sí, es un buen diagnóstico, pero también es un diagnóstico obvio. No es un tema de diagnóstico, sino es un tema de capacidades y de personas y de honestidad y de unidad y de visión. El diagnóstico está. Tal cual. O sea, sabemos qué hacer. El tema es cómo carajos lo vamos a hacer. Pues no creo que aquí lo resolvamos, ojalá, pero no. Vamos a seguirlo discutiendo. Pasito a pasito. Primero boletos de RBD y luego ya veremos cómo arreglamos al país. Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan, que nos comentan. Síganlo haciendo, hagamos una comunidad para estar hablando de estos temas y de otros. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, al equipo también de Polls.mx, que hoy tuvimos Power Ranking de CDMX, ya no lo comentamos, pero véanlo. Está bueno los movimientos que hubo. Algunos subieron, otros bajaron. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuánto, un podcast de Político MX.